Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keila Andrea Tidiquis Macario y en esta oportunidad vamos a resolver lo consiguiente a la guía número 6. Entonces, para comenzar, vamos a darnos cuenta del tema que vamos a ver el día de hoy, en donde vamos a ver la energía e intensidad en ondas sísmicas. Ese va a ser el tema para el día de hoy. Entonces, ahora pasando para conocer acerca de este tema un poquito más a profundidad, vamos a conocer algunos conceptos básicos, como por ejemplo la energía en ondas, que nos dice que las ondas transportan energía sin transportar materia. También nos dice que existe una dependencia de la amplitud, en donde la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud. Aquí nos muestra la fórmula también. En el número 3 tenemos lo que es la dependencia de frecuencia, que nos dice que también es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aquí también nos muestra la fórmula, cómo podemos eh, escribirla y que da a entender que es proporcional al cuadrado de la frecuencia. También tenemos lo que es la intensidad, donde es la potencia promedio transferida por unidad de área. Y nos da ahí la fórmula, donde tenemos que I es la intensidad, P es la potencia y S es el área perpendicular. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula que tenemos escrita ahí. Y el número 5 es la ley del inverso del cuadrado, donde nos dice que la intensidad disminuye como uno dividido dentro de la distancia 2 en ondas tridimensionales, como por ejemplo lo que es el sonido, las ondas sísmicas. Entonces, aquí tenemos también la fórmula en donde tenemos que la intensidad 2 está dividido dentro de la intensidad uno, que sería igual a la distancia uno dividido dentro de la distancia 2. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ya teniendo un poco de conocimiento más o menos de teoría de los conceptos básicos, pasamos ya a ver lo que es el problema. En este caso, yo elegí el problema A y vamos a leer qué nos dice. Dice, la intensidad de una onda sísmica que pasa a través de la Tierra se mide en 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia, joules por metro cuadrado por segundo, a una distancia de 50 kilómetros desde la fuente, y nos hacen dos interrogantes en donde tenemos A, ¿cuál fue la intensidad cuando pasó por un punto ubicado a solo 1,5 kilómetros de la fuente? Nos hace la primera pregunta y nos hace una segunda pregunta, que en este caso va a ser B, de a qué tasa pasó la energía a través de un área de 3 metros cuadrados a 1,1 kilómetros. Eso es lo que nos da el problema, ya lo leímos, nos dimos cuenta cuáles son las interrogantes que nos realiza y ahora lo que nos corresponde a nosotros realizar es poder encontrar los datos de este problema. Entonces, ahora pasamos a la siguiente y adjuntamos cada dato que encontremos de nuestro problema. En este caso vamos a tener el primer dato, que es la intensidad inicial, que nos dice que la intensidad uno o la inicial es igual a 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia joules por metro cuadrado por segundo. Ese es nuestro primer dato. Nuestro segundo dato es la distancia inicial, que nos dice que la distancia inicial son de 50 kilómetros. Y como no podemos trabajar con kilómetros, vamos a pasar nosotros a convertirlo a metros, que en este caso nos daría 50.000 metros. Aquí lo tenemos ya pasado a metros. Ahora nuestro tercer dato es la distancia final, lo vamos a utilizar para la parte A, donde tenemos la distancia 2 que sería 1,5 kilómetros. Como no podemos trabajar con estos kilómetros, vamos a pasarlo a metros. Entonces, 1,5 kilómetros es igual a 1.500 metros. Teniendo ya nuestra conversión realizada, pasamos al siguiente dato, que es el área para la parte B, en donde tenemos S, que recordemos que S simboliza el área perpendicular, nos quiere decir. Entonces, S es igual a, o el área perpendicular es igual a 3 metros cuadrados. Ese es otro de nuestros datos que tenemos ahora. Y nuestro último dato sería la distancia
para la parte B, en donde tenemos que la distancia es de 1,1 kilómetros y vamos a realizar nuevamente la conversión. Como no podemos trabajar con kilómetros, vamos a pasarlo a metros. Entonces, 1,1 kilómetros es igual a decir 1.100 metros. Ya habiendo adjuntado nuestros datos y haciendo las respectivas conversiones, pues pasamos a resolver cada, cada cuestionamiento que nos hacen y tenemos para la parte A, en donde nos pide la intensidad a 1,5 kilómetros. Recordemos eso. Entonces, ahora vamos a vamos a resolver la parte A y vamos a usar la relación en donde tenemos la intensidad 2 que va a ser igual a la intensidad 1, donde vamos a multiplicarlo por la distancia 1 dividido dentro de la distancia 2 y todo esto elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir, donde la intensidad 2 es igual a la intensidad 1, que en este caso nuestra intensidad 1 es de 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia. Todo esto lo encerramos dentro del paréntesis y eso va a ser multiplicado por la distancia 1 dividido la distancia 2 elevado al cuadrado. Recordemos que nuestra distancia 1 en este caso son 50.000 metros, que lo vamos a colocar aquí en el numerador. Y para nuestro denominador vamos a tener aquí en la división la distancia 2 que en este caso sería de 1.500 metros. Entonces, teniendo esto, y lo vamos a encerrar dentro del paréntesis, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ahora vamos a realizar lo que nos pide en esta división. Vamos a trabajarla aparte. Entonces, vamos a tener los 50.000 dividido los 1.500. Realizamos esta división y obtenemos 33,3, que es el resultado de esta división. Pero recordemos que nos pide que esté elevado al cuadrado, por lo tanto, estos 33,3 lo vamos a elevar al cuadrado. Y elevamos 33,3 al cuadrado, que nos daría un total de 1.111. Esa sería la respuesta de esto. Pero recordemos que nos había pedido que lo multiplicáramos por la intensidad 1. Entonces, ya teniendo esta respuesta, pasamos nuevamente a ver que la intensidad 2 era igual a la intensidad 1 con las distancias al cuadrado. Entonces, como ya tenemos la respuesta acá, vamos a multiplicar la intensidad 1, que es de 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia, multiplicado por la respuesta que habíamos encontrado, que es un total de 1.111. Realizando esta multiplicación nos da a nosotros entonces un total de 2,9 por 10 a la novena joules dividido dentro de metros al cuadrado por segundo. Esta sería entonces la respuesta de nuestra multiplicación. Para concluir en la parte A, ¿cuál es la intensidad a 1,5 kilómetros? Sería la respuesta, la intensidad a 1,5 kilómetros es igual a 2,9 por 10 elevado a la novena joules dividido dentro de metros cuadrados por segundo. Esa sería la respuesta para el inciso A. Ahora pasamos a lo que es la parte B o el inciso B, donde nos pide la potencia a través de un área de 3 metros cuadrados a 1,1 kilómetros. Entonces, ahora para resolver esto, nuevamente tenemos aquí que vamos a calcular la intensidad en R, que es igual a la distancia 1, que sería 1,1 kilómetros. Entonces, nuevamente nos fijamos que vamos a utilizar la misma fórmula anterior, en donde tenemos que la intensidad va a ser igual a la intensidad 1 multiplicado por las distancias 1 y la distancia 2. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, teniendo esto, pasamos nosotros a sustituir datos y tenemos que nuestra intensidad va a ser igual a 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia multiplicado por 50.000 dividido 1.100, que equivale al kilómetro 1,1 kilómetros, pero ya está convertido. Todo esto encerrado dentro de paréntesis, elevado al cuadrado. Vamos a realizar lo que hicimos anteriormente, en donde vamos a resolver primero esta división y luego lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos 50.000 metros
dividido dentro de 1100 metros, que nos da un total de 45,45. Pero recordemos que está elevado al cuadrado. Entonces esta respuesta yo la voy a elevar al cuadrado, 45,45 elevado al cuadrado, que me da un total a mí de 2066, que es lo que tenemos aquí. 2066. Teniendo ya esta respuesta, ahora sí voy a resolver todo el ejercicio correspondiente y tenemos que la intensidad es igual a 2,6 por 10 elevado a la sexta potencia. Todo esto multiplicado por lo que obtuvimos acá, que serían 2066. Realizando esta multiplicación, obtengo el total de 5,4 por 10 novenos para la novena potencia, joules dividido entre metros cuadrados por segundo. Esta sería la respuesta de nuestra multiplicación. Ahora lo que pasamos a realizar es el cálculo de la potencia. Entonces nos dice que el cálculo de la potencia es igual a P igual a I por S. Recordemos que P es la potencia, que es igual a la I, que es intensidad, por S, que es el área perpendicular. Recordemos esta fórmula. Ahora pasamos a sustituir datos y vamos a colocar nuestra intensidad, que en este caso es de 5,4 por 10 elevado a la novena potencia, aquí la tenemos, multiplicado por el área perpendicular, que en este caso es 3. Realizando la multiplicación, obtenemos el resultado de 1,6 por 10 elevado a la décima potencia watts. Esta es la respuesta entonces de nuestra potencia que nos pedía. Entonces decimos que la respuesta sería la energía que atraviesa un área de 3 metros cuadrados a 1,1 kilómetros es igual a 1,6 por 10 elevado a la décima watts, que equivale a 16.000 millones de joules, que sería todo esto. Pero aquí la respuesta sería 1,6 por 10 elevado a la décima potencia watts. Esa sería la respuesta entonces de haber realizado este ejercicio. Y tenemos una pequeña interpretación, en donde nos damos cuenta que la intensidad aumenta muchísimo al acercarse a la fuente de millones a miles de millones. También tenemos que la potencia transmitida depende directamente del área considerada. Y esto implica porque las ondas sísmicas pueden ser tan destructivas. Si nos damos cuenta, la energía que transportan es muy fuerte, muy grande. Por eso es que sí genera muchas veces destrucciones masivas. Entonces nos damos cuenta a través de esto qué tan fuerte es. Entonces ahora pasamos ya en donde damos las pequeñas conclusiones, donde nos damos cuenta que las ondas sísmicas nos dice que transportan enormes cantidades de energía. Es muy fuerte. Cuando ya lo estamos calculando nos damos cuenta. Entonces, para concluir, la respuesta uno de la intensidad a 1,5 kilómetros es igual a 2,9 por 10 elevado a la novena joules por metros cuadrados por segundo, para la primera respuesta en el del inciso A. Y para la segunda respuesta, que es del inciso B, donde nos pide la potencia a 1,1 kilómetros sobre 3 metros cuadrados, que la respuesta nos dio 1,6 por 10 elevado a la décima watts. Esas son las respuestas, las dos respuestas que nos piden. Uno es del inciso A y dos es del inciso B. Y una idea clave es que tengamos en cuenta que la energía de las ondas sísmicas se concentra más cerca de la fuente, lo que genera daños más severos y es cuando podemos darnos cuenta de los desastres que pueden ocurrir, siempre y cuando la energía de las ondas sísmicas estén muy cerca de la fuente. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.